¿Te fijas, primo? ¿Te fijas, primo? ¿Cuántas personas en este momento habemos que estamos de esta manera? ¿Te has fijado ahorita en este momento cuántas personas estamos de esta manera? ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte el día de hoy. Es un placer para mí estar contigo. Estoy completamente agradecido de estar aquí en este momento compartiendo esto tan importante que es para ti y que es para mí. Quiero decirte que Motívate con Arturo Caranza, el primo, te trae el día de hoy un tema sensacional, porque en lo que muchas personas están, como me miraste ahorita, tú y yo, ¿qué crees? Estamos aprendiendo juntos uno al otro. Así es como muchas personas me comentan a mí, muchas personas hablan conmigo y me dicen, primo, quiero ser empresario, primo, quiero poner un negocio, primo, quiero esto, primo, quiero el otro, pero enfocado a los negocios. Primo, ¿qué tal? Me da gusto que estés aquí. Es un placer. Escucha esto si tienes orejas. Hoy este tema es especial para ti, que eres esa persona que dices que quieres ser empresario, que quieres ser emprendedor, que quieres tener un negocio, que quieres tener esto, que quieres tener lo otro. Pero hoy en día te pregunto, ¿estás dispuesto a poner en práctica lo que aquí hoy vamos a hablar? Si tú estás dispuesto a hacer eso, hoy en día te pido que te quedes desde el principio hasta el final. Y si tú eres la persona que estás escuchando por primera vez este video de Motívate con Arturo Caranza, el primo, hoy en día te sugiero que le des un tilín a la campanita para saber que realmente estamos llegando a cientos y miles y millones de personas, porque la única intención de este programa, de mi equipo de trabajo, de las personas de cámara, es que aprendas tú algo en la vida, despiertes conciencia, y que la única intención es de querer llegar a cientos y miles de personas para poner nuestro pensamiento, para poner nuestra experticia, nuestra inteligencia ahí en las nubes para aquel que desea y quiere aprender del otro. Porque es una forma de poder crecer, es una forma de poder avanzar, es una forma de aprender de experiencias de otras personas. Así es que te voy a decir que es un desafío realmente ser empresario. No es fácil. Entre el empresario y la persona que nos vende el servicio, que se llama chamba, hay diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Bien, porque el dueño que es empresario se preocupa por ver que esté llena la tienda, se preocupa por ver que haya en almacén, se preocupa por pagar la nómina, se preocupa porque haya ventas, se preocupa porque haya mercancía, se preocupa porque crédito y cobranza esté bajo, se preocupa porque haya mercancía, se preocupa. Se preocupa por el esposo, se preocupa por la esposa, se preocupa por los hijos, se preocupa por el personal, se preocupa. No es fácil ser empresario, no es fácil, es un desafío ser empresario. Si tú realmente quieres ser empresario, estás emprendiendo para lograr el éxito que deseas, mire, primo, mi padre era un señor agricultor y teníamos unas tierritas. Mi padre en una ocasión sembró la semilla, pero llegó una parvada de zanates, de esos prietos, de esos cuervos o no sé qué, y todos, escuche esta parábola que le voy a platicar de mi padre. Todos los animales, haz de cuenta que teníamos nosotros que estar muy listos para que esa parvada no llegara y se comiera la semilla que nosotros un día antes o el mismo día acabábamos de sembrar. Entonces en una ocasión nosotros sembramos todas las 6 hectáreas de tierra que teníamos ahí
Y en la tarde estábamos listos con cohetes, porque aventando cohetes el animalero se asusta y vuela. Cuando aventábamos el sorgo y el sorgo ya estaba echando la mota, que es el fruto, teníamos que poner espantapájaros, le nombraba a mi papá, en paz descanse. Esos espantapájaros eran unos palos así como personas con unas cruces clavadas en las tierras a escasos 5 o 6 metros uno del otro, en donde le poníamos camisa, le poníamos para que el pájaro se asustara. Llegó el momento en que el pájaro en una ocasión se dio cuenta o se dan cuenta que no es persona, se paran y empiezan a comerse el fruto. Cuando pasa eso, que el fruto, entonces uno está listo para aventar cohetes y se vaya el pájaro. Bueno, en esa ocasión sembramos el producto y llegó el pajaral y se llevó toda la semilla. Pero en el camino el pájaro iba zurrando y iba dejando huella. Entonces había la semilla, no sé si tú te has dado cuenta, que hay higueras o hay parotas o hay árboles o hay casas que en la marquesina le salen pedazos de árboles y sale una planta ahí. ¿Por qué crees? Porque el pájaro hace el excremento ahí. Entonces en las higueras caen las semillas. Hay semillas, el cual el pájaro zurra y queda ahí, y la semilla con el sol empieza a germinar. Pero hay semillas en las higueras que mueren. Mueren por agua, mueren porque no les da el sol, mueren. Hay otras semillas que crecen y es la plaga de la higuera, es la plaga de la parota. Esas ramas que no son nada que ver con la higuera y se plaga todo el árbol. Entonces hay otros caminos en donde el pájaro va volando y avienta en un pedregal la zurrada, la semilla. Y en esa zurrada, en esa semilla, en ese pedregal, no hay mucha agua, no hay mucha humedad, por lo tanto, esa semilla no puede germinar y muere por sí sola por falta de atención, por falta de tierra, y es débil en el lugar y cae en un lugar rocoso, vamos a decir en un ceboruco, y no crece. Un ejemplo. La tercera semilla es la que quedó. El pájaro vuela. Mi papá sembró toda esa tierra y una que otra semilla empezó a crecer. Hoy en día esta parábola, o mi mensaje de esta parábola o de este comentario de la semilla del agricultor, que en ese caso fue mi papá, que yo era niño cuando andaba de tacuachito ahí detrás de él, quiero decirte que así habemos personas con la semilla. Habemos personas que queremos ser empresarios, pero caemos o estamos en un lugar equivocado. Y entonces por una u otra cosa, nosotros no crecemos como la semilla que cayó en la parota. Porque esas son nuestras debilidades y nuestras limitaciones y nuestras creencias, en donde nosotros somos la semilla, caemos en buen lugar, estamos en buen lugar, pero no estamos preparados, y luego nos empiezan a decir que estamos tontos, que estamos pendejos, que estamos mensos, que no servimos para esto. Y eso, nosotros no estamos en una tierra fértil. Por lo tanto, nosotros como empresarios, como emprendedores, somos débiles, y esa tierra no nos sirvió, y nuestra semilla, nuestra enseñanza, nuestro cerebro no está en el lugar perfecto. La segunda semilla que cae en las piedras rocosas, en las espinas, en donde esa semilla no tiene tierra, es aquel empresario que empieza a trabajar con él, aquella persona emprendedora que le echa ganas, que le está echando ganas, y que por sus debilidades empiezan él, por su egocentrismo, a querer hacer más de aquello que no tiene. Aún la semilla que estaba lo rocosa era semilla de calidad, pero estaba en un lugar donde no crecía porque no había tierra. ¿Cuántos empresarios
que empezamos a trabajar por nuestra cuenta, cuántos emprendedores que empezamos a querer hacer, no tenemos esa tierra, no tenemos ese alimento, no nos preparamos y a medio camino nos aprietan los huevos y soltamos la yema. ¿Cuántas personas no habemos así? Que empezamos el negocio en tierras rocosas. ¿Cuántas personas sabemos así que no regamos nuestro negocio, nuestro emprendurismo? ¿Y qué es no regar? ¿Qué no es echarle tierra? ¿Qué no es abonar? Es tu cerebro. No le estás echando ganas a tu cerebro, no estás invirtiendo tiempo en ti. Tú que estás escuchando este bendito programa de Motívate con Arturo Carranza el Primo, empieza a trabajar en ti. Si quieres ser un empresario de calidad, si quieres ser un empresario de resultados, si quieres ser un emprendedor, si quieres ser una persona que quieres crecer, necesitas empezar por sembrar la semilla en una tierra fértil. La tercera semilla, que fue la que quedó en la tierra de las 6 hectáreas, ahí fue cuando yo comprendí y entendí que todos nosotros o todas aquellas personas que quieren ser empresarios, que quieren ser emprendedores, no es fácil, porque esa tierra, porque esa semilla que quedó en esa tierra fértil, se cultivaba, se limpiaba, se le quitaba la tierra, se le abonaba, se limpiaba hasta que creció en una buena cosecha. Así es que triunfar en el mundo del empresario, triunfar en el mundo, en los negocios, no es cuestión de suerte, primo, no es cuestión de suerte. Tienes que ampliar y tener mucha sabiduría, equilibrarlo y sobre todo es tener amplia y grande sabiduría, experiencias, porque acuérdate que la experiencia se tiene a base de la práctica. Así es que empecemos pues a hacer aquello que nos puede llevar a ser grandes. Con esta parábola que tú y yo el día de hoy escuchamos y en dónde estamos. Analiza cuántas semillas vas a traer en tu espalda el día de hoy, para que empieces a sembrar en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. ¿Qué semilla vas a sembrar para que tú llegues a ser grande, para que crezcas? Mi padre me decía, me agarraba de aquí y me aventaba al río y me decía: tú vas a ser grande, cabrón, nádele. Yo como nadaba como perrito, y ya cuando iba a llegar a él de nadar cortito, él se hacía hacia más atrás y decía: nádele para que vea que la vida no es fácil, primo. Hoy en día te digo, ser empresario es un desafío, no es fácil. Se necesita perseverancia, se necesita disciplina, se necesita compromiso, se necesita unos huevos de toro cebú grandes, que tú y yo poseemos en la vida estas dos cosas. Se necesita actitud y se necesita fuerza de voluntad. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Actívate con Arturo Carranza el Primo, motívate. ¿Y qué tienes que hacer para alcanzar lo que ocupas? ¿Qué tienes que hacer para alcanzar? Imagínate tú nada más, si mi Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, convenció el 90% de la humanidad a que creyéramos en Él. ¿Pero cómo? Insistiendo, persistiendo, y dejó huella. ¿Por qué tú no vas a dejar huella? Él tenía sus 12 apóstoles y convenció al mundo que creyera, y él dejó huella. Y habemos cientos y millones de personas católicas. ¿Cómo fue? Persistiendo. ¿Cómo fue? Perseverando y hablando de la palabra de Dios Si Él lo hizo, ¿por qué tú no? Es un desafío ser empresario. No es fácil.
te vas a encontrar muchos baches. Mira, te voy a platicar un evento que acabo de vivir. Te voy a platicar un evento que me acaba de pasar para que tú sepas que cuando logres estar en lo más alto de la montaña, te des cuenta que tienes que cuidar mucho en ese lugar donde estás. Porque para que tú llegues a ese lugar tan alto, para que tú llegues al lugar donde tú quieres llegar, tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy disciplinado. Porque llegar no es fácil, caer en un segundo, en un mal negocio. El lunes se fue un auto de nosotros, fuimos a entregar una mercancía a la ciudad de Michoacán y por allá tuvieron un mal evento en donde ya no regresó el auto y por ahí a la persona que lo llevaba lo soltaron como a las 5 de la tarde. El problema, primo, aquí es que debes de saber que si tú tienes algo en la vida, hay que entender que tenemos que perder, porque hay que saber que en los negocios, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, hay que enseñarnos a saber ganar, pero también tenemos que saber perder. No todo el tiempo te va a tocar madura la manzana. Cuando está en el árbol está verde, pero cuando llega a tu casa, al tianguis o a la tienda o a la marca donde tú vas, la manzana ya está madura. ¿Cuánto tuvo que vivir esa manzana? Tuvo que pasar a muchos pájaros para comerse la flor, para muchos aires. Al final la manzana logró llegar. Entonces, ahí tuve un evento en donde me ha costado mucho, pero son cosas que tú debes de aprender en el camino. En el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, tú debes de aprender a que se tiene que perder, pero también se tiene que ganar. Y es importante que tú sepas esa parte, que tienes que estar bien preparado y saber la situación de la vida, porque la vida te da a manos llenas, pero también cuando te quita, te quita. Así es que tengamos presente tú que quieres ser empresario y tú vas a vivir todo esto, porque es un desafío. Y si tú estás dispuesto a pagar el precio de perder, de ganar, de sacrificar, porque lo primero que vamos a sacrificar no es fácil. Yo te voy a platicar lo malo de la película, Lo bueno lo vas a construir tú, lo bueno lo vas a hacer tú, porque no es fácil. Mira, a mí me ha costado trabajo, como a ti, como a muchos, y somos personas que queremos compartir, somos personas que queremos enseñar algo que te puede ayudar a ti mañana, en donde tú no puedes tropezarte, en donde tú no la puedas librar. Y habemos en el mundo muchas personas que te podemos ayudar de una manera, bueno, yo te ayudo o yo hablo de esta manera muy particular, porque yo me muevo en el mundo de los negocios. Yo soy vendedor y yo digo esto. El otro día llegué con un cliente que tengo muchos años trabajando con él, y llegué y le comenté, le dije, no hay vendedor que no sea mentiroso. Entonces se quedó y me dijo, yo difiero eso. Me dijo, porque yo no miento, porque yo no soy mentiroso. ¿Serás mentiroso tú? Primo, hoy en día, tú que estás, tú vas a juzgarme y yo te lo voy a poner aquí en la mesa y depende de ti. Mire, primo, nosotros, cuando usted entre en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios, lo primero que yo sugiero, pero eso yo lo sugiero, no quiero decirle que usted lo haga. Las personas que vivimos de esto, las personas que viven de esto, de un negocio, somos personas sinvergüenzas. La persona sin vergüenza. Usted, si va a empezar en el mundo empresarial o en el mundo de los negocios, yo le sugiero que usted sea una persona sin vergüenza, sin pena. Porque acuérdese que no es tonto el que pregunta, sino el que no pregunta. No hay palabras tontas, hay tontos que no preguntan. Bien,
Usted tiene que ser una persona abierta, platicadora. Usted tiene que entrar en confianza con el cliente. Usted no le dé pena, nada de pena, porque es así como usted va a lograr. Y si usted no le da vergüenza y hay una semilla que no está siendo germinada en la espina y le va a querer quitar su debilidad y le va a querer decir que usted está tonto, que usted está menso, que no es cierto, mire, usted sígale porque usted va a crecer. Usted va a avanzar y usted va a llegar a donde quiere por ser sin vergüenza. Una cosa es ser sin pena, sin vergüenza, no vayas a confundir, y otra cosa es ser baquetón. Pero te digo, tenemos que ser sin vergüenza, porque fíjate en eso. Las personas que vendemos no nos da vergüenza, somos chacharacheros, platicadores, ayudamos, servimos, damos, generamos. Pero aquella persona que dice que no miente, pues esa persona no es vendedora. Porque te voy a decir quién es un vendedor. Si tú dices que las ventas a ti no se te dan, primo, no venden 500 pesos en cualquier tienda. Anda a una tienda y dile, quiero 500 pesos de venta, no te los dan. Eso es algo que posee uno. Eso es algo que trae uno adherido en el ADN, lo trae el de las ventas uno en la sangre. Eso lo trae uno en la sangre. Lo traes tú, lo traigo yo. Esos son dones que tenemos que tener la habilidad para desarrollar ese don. Así es que tú, ¿cómo te vendes con tu esposa? Tú, ¿cómo te vendiste con tu esposo? Tú, ¿cómo te vendes con tu novia? Tú, ¿cómo te vendes con tu novio? Tú, ¿cómo le das un consejo a tu hijo? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo te vendes con tu amigo? ¿Cómo te vendes? ¿Sabes qué? En cualquier área de tu vida tú vendes. Y no me digas que no le has mentido nunca a nadie. Porque has mentido para estrategias comerciales. Has mentido para técnicas comerciales. Has mentido. Has mentido. Y tú puedes decir, una mentira piadosa, pero has mentido. Entonces, no hay vendedor que no sea mentiroso, porque el vendedor tiene que ser sinvergüenza. Y habemos personas que vendemos sin tener nada y decimos que tenemos lleno. Habemos personas que buscamos estrategias para crecer en los negocios. ¿Y tú? Yo no te digo que mientas. Yo no te digo que no lo hagas. Yo te estoy diciendo mi opinión particular. Y que lo mío quede en opinión. Mira, hace el viernes o el sábado, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, fui a una tienda para ver unos muebles que quiero comprar. Desde que entré a la tienda, a la mueblería, me marcó a pasos 5 a 10, 12 pasos, de 5 a 10 pasos, vamos a ponerle. Siempre me marcó un joven, siempre detrás de nosotros. No nos preguntó, nada más lo único que hizo, nos saludó. Nos saludó, buenos días, ¿cómo están? Adelante, bienvenidos, pásenle. Nos dejó pasar y siempre anduvo marcándonos. Llegamos al lugar donde nosotros buscábamos un producto. Empecé yo a sentarme, se empezó a sentar él, el niño se sentó, empezamos ahí a mirar, se me acerca y me dice, está muy bonita la sala, ¿verdad? Sí. ¿Le interesa? Le dije, estamos viendo, joven. Muy bien. ¿De cuánto mide su sala allá en su casa? Mire, le tengo esta de este precio, le tengo esta de este precio, le tengo esta de este precio, le tengo de esta de este precio, esta le sirve. Mire, y ahorita le tengo, si usted hace partícipe a su esposa, dándole el poder de que puede ella también, le podemos hacer un 7%. El joven me explicó también que fue el único que no tuvo vergüenza de seguirme y que fue el único
que fue atrevido, porque este mundo es de dos, del audaz y del atrevido. Él se atrevió a preguntarme, él me siguió y él me dijo que esa sala era la mejor. Y me ofreció una y me ofreció otra y me dijo, mire, con este dinero que cuesta esta sala, usted va a comprar estos 2 reclinables más la sala por este precio. ¿Le parece? Yo te pregunto aquí, si tú quieres ser realmente un vendedor de resultados, yo te sugiero que seas una persona atrevida, que seas una persona sin pena alguna y que confrontes, y que seas una persona que soluciones problemas. Porque entre más problemas soluciones, más dinero vas a ganar. Ese es el resultado de un vendedor, las comisiones. Atrévete a ser vendedor. Atrévete a perder la vergüenza, a perder el miedo. No le tengas miedo al miedo. Es el peor enemigo del hombre. Atrévete. El joven, por circunstancias de la vida, el sábado en la tarde, todavía no nos la trajimos, y en la noche el joven me empezó a hablar. Eran las 9 o 10 de la noche y me estaba diciendo, mire, porque le dejamos un papel firmado sin antes entregarnos el producto, porque pues que así se usa. Pero el que nada teme, nada debe. Yo voy a pagar, bueno, pues yo le firmé que quede el papel, ¿no? Y pagaré, que por cierto no he ido a regresarlo. Bien, resulta que me dijo que pues por el crédito que tenía, pues necesitaba un poquito más. Entonces me dijo, yo se lo voy a solucionar. El lunes el joven me habló y me comentó, ya le tengo el problema resuelto, nada más lo único que necesito es que usted ponga 10,000 pesos de enganche y se lleva todo por el mismo precio. ¿Qué hizo el joven? Solucionó mi necesidad. Me solucionó un problema. Así es como nosotros somos los vendedores de resultados. Aquellos que persistimos, aquellos que perseveramos y aquellos que nos atrevemos a hacer las cosas. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar o qué tienes que hacer para que tú ocupes tener esto? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú sabes qué tienes que hacer? ¡Ja, ja! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Para vida de crecer, nosotros, tú y yo, necesitamos una cosa muy importante. Necesitamos no gastar nuestro capital a la manera bruta o irresponsablemente o sin ninguna intención. No hay que ser irresponsable cuando tú seas una persona de resultados. Tienes que tener mucho cuidado con las finanzas. La educación financiera es muy importante y te lo estoy platicando por el evento que hemos vivido y que he tenido y que te he platicado. Tenemos que no gastar nuestro capital sin control o ningún límite de control. Tenemos que saber que cuando nos vaya bien en los negocios, pero a veces por falta de control, cuando nos vaya bien en los negocios y cuando estemos en un lugar bien, necesitamos saber que necesitamos cuidar muy bien el dinero, porque con el dinero no se juega. Y tenemos que cuidar muy bien el dinero porque el que tiene que perder. Bien, estamos en un nivel, pero acuérdate que hay vacas flacas, hay temporadas altas y hay temporadas bajas. Entonces puede ser que te llegue una olita de temporada baja o una vaca flaca y si tú gastaste el dinero pensando que todo el tiempo ibas a estar acá arriba,
y lo gastaste con responsabilidad o sin responsabilidad, acuérdate que eso es lo que descontrola, es el temblor de la tierra, es cuando tiembla la tierra, es cuando son las crisis. Y es importante que te des cuenta que siempre tenemos que estar invirtiendo, guardando, produciendo, haciendo, y que el dinero no duerma. Hay que buscar la forma de entender. ¿Has escuchado esa canción que dice el columpio que cuando estás abajo se siente bien feo, pero cuando estás arriba se siente bonito? Hay que saber que hay temporadas, hay vacas flacas y hay vacas gordas. Decía mi padre, vayamos a guardar el peso blanco para cuando lleguen los pesos negros. Yo en aquel entonces, a los 7, 8 años, yo te juro que yo no sabía ni de qué hablaba. Hay que guardar los pesos blancos que para cuando lleguen los pesos negros, pues sabe, dijera el mudo, pues sabe. Había un loco tonto que andaba malito, creo. Allá en el rancho platicaban y luego que le decía, don Justo, ¿qué pasó? Su hijo le está robando el ganado. ¡Ay, hijo, de todos modos! ¿Y qué ganado? ¿Tenía cuernos? Pues sabe. ¿Era bermejo? Pues sabe. ¿Era josco? Pues sabe. Buen hijo, de todos modos, ¿tenía de esos? Pues sabe. Pues así nosotros. Entonces, nosotros en realidad tenemos que estar preparados, ubicados con nuestro dinero, con nuestro capital, porque ahí es donde empieza el desafío de ser empresario. ¡Ja, ja! ¿Verdad que no es fácil? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio de todo esto? Porque no es esto todo, ¿eh? Viene mucho por muchas cosas. Entonces, tú tienes que tener ese cuidado, porque por falta de control del ego y por falta de ese conocimiento, y si nos controla la soberbia y entramos en el egocentrismo, aguas, primo, aguas. Tengamos cuidado. Sugiero que tengamos cuidado, porque ahí es cuando nos damos de topes y ahí es cuando realmente sabemos de qué estamos hechos. Te lo digo porque yo ahorita viví ese evento, pero créeme honestamente que estoy bien y me siento bien y estoy agradecido porque vendrán cosas buenas para mí y vienen cosas mejores para mí. Lo que sí estoy convencido, que tengo vida, tengo salud, tengo 2 manos, tengo 2 brazos, escucho, miro, hablo, convencido estoy que puedo salir. Convencido tienes que estar tú que puedes. Ten fe en ti. Sé tú el único que tomes tus propias decisiones para que tú crezcas, para que tú avances y para que tú seas tu propio patrón. Sé un vendedor sin vergüenza, sin nada de pena. Sal a tragarte al mundo. Conviértete en un vendedor de resultados. ¡Ja, ja! Motívate con Arturo Carranza, el primo. Motívate el día de hoy. Vengo inspirado, y vengo comprometido contigo a ser cada día mejor. Nos queda poco tiempo y en poco tiempo no te puedo dar todo, pero si tú tienes orejas, escucha. Porque habemos personas que escuchamos sensatamente. Ayer con la persona que estuve sentado, estuve platicando, es una persona de 68 años de edad, que agradezco mucho el hecho que me hubiera dado estos consejos que me dio. Y si tú escuchas sensato todo esto, y si tú tienes disciplina, y si tú tienes perseverancia, y si tú realmente siembras esa semilla fértil en una buena tierra, tú vas a tener una buena cosecha.
Este hombre con el cual yo estuve ayer durante 3 horas, 4 horas platicando con él, me dejó de enseñanza que debo de entender, que debo de comprender sensatamente que tengo vida y tengo salud. Y que con eso puedo lograr más y más. Y me dijo lo siguiente para entenderlo. Me dijo, a tus hijos, ¿qué te conviene más? ¿Darles el pescado a que se lo coman? Tú vas a la playa y llegas y pides un guachinango guisado, me dijo. Y tú llegas y te lo comes también con tus hijos. Digo, pero ¿cuántas veces vas a comer pescado ahí en la playa? Vas a estar 8 días, ¿cuántas veces vas a comer pescado? No, pues las veces que quieras y lo pido ahí, sí. Pero en ese rato, no, pues nomás ese, ok. Pero si compras la caña o si compras una atarraya y te llevas a tus hijos y ahí en el mar avientas la atarraya, ¿cuántos pescados te vas a tragar sacando la atarraya? No, pues todos los que saque. Entonces, enséñate a pescar, no a comer pescado. Eso me dijo. ¡Ja, ja! Me encantó lo que me dijo. Aprendí de él a que debo de entender que a veces se gana y a veces se pierde. Entendí de él que realmente la vida es mía y que soy yo el dueño de mis propias decisiones. Motívate con Arturo Carranza, el primo, pues te invita a que le demos con ganas a la vida. Recuerda, Tomás, recuerda una cosa lo que te voy a decir. Y con eso yo creo que voy a cerrar porque ya me queda poco tiempo y a lo mejor el Señor, vieras qué exigente es, luego me regaña. Pero recuerda esto que te voy a decir. Tomás Alva Edison intentó encender la bombilla muchas veces. Y las personas le decían que estaba loco. ¿Te acuerdas que hace rato hablamos de la locura? Hasta que la hizo encender, hasta que la hizo prender. Y por él, tú y yo gozamos de la luz. Recuerda que el general Sanders buscaba vender su platillo suculento, su platillo rico, por todo mundo. Y nadie quería ni regalado su platillo. Y él fue el que ahorita todo mundo gozamos de ese rico pollo KFC. Recuerda, tercero, el señor Edison, periodista de profesión, Elías Disney, periodista de profesión. Nadie creía en en lo que él ponía en el periódico. Y así fue cuando él grabó Blancanieves. Él se hizo exitoso y él es el dueño de Disneylandia. ¡Ja, ja! Y también recuerda que Silvestre Stallone, nadie creía en lo que él podría lograr. Y estaba tan mal que tuvo que regalar su perro porque no tenía ni para mantenerlo. Y su esposa lo dejó. Pero ándale que se lo lleva al éxito la primera película que grabó. La primera película que él grabó a los 30 años, hizo la película y ahí cumplió sus sueños. Rambo a los 30 años. ¡Ja, ja!
Pero ¿cómo lograron estas personas ser quien fueron? Si tú realmente quieres lograr aquello que deseas, y si tú quieres llegar realmente a cumplir tus sueños, porque ellos lo hicieron, ¿por qué tú no? Tú tienes que hacer que tu nombre sea sinónimo de éxito y que realmente dejes huella en este mundo terrenal. ¿Cómo? Persistiendo. ¿Cómo? Perseverando. ¿Cómo? Siendo atrevido. ¿Cómo? Dándole para adelante. Así. Insiste, persiste, pero jamás en tu vida desistas. Acuérdate de esto. Acuérdate que la peor derrota en la vida es vencerse. Jamás te venzas, jamás desistas. Y acuérdate que el nunca es para aquella persona que ya no está en este planeta terrenal. Pero tú que estás aquí, bajo este cielo azul, tú tienes las mismas oportunidades que esos personajes que hoy en día te mencioné, lo fueron. Tú también tienes las mismas oportunidades. Que Dios te bendiga donde quiera que esté, hoy, mañana y siempre. Fue un placer para mí. Un abrazo y hasta la próxima.